Gracias por ver un video más de Mexican Power. Los proyectos animados tienen la virtud de mostrarnos un lado diferente de la vida, desde situaciones que podríamos experimentar en el día a día hasta aventuras fantásticas que jamás podríamos ver en el mundo real. Para que las historias nos importen, es fundamental que exista un contexto interesante y cuyo lore nos seduzca en cada respuesta que encontremos, haciendo que como espectadores nos involucremos más y más. Para ello son necesarios los personajes, pues son nuestro medio para recorrer esos mundos extraordinarios. No obstante, muchos autores hacen que nos involucremos demasiado con algunos de ellos, que sepamos de dónde provienen sus motivos, cuáles son sus pasiones, pero sobre todo, cuáles son sus sueños y debilidades. Es por ello que al ver un personaje que lidia con sus problemas y aún así trata de seguir avanzando, sintamos admiración o algún tipo de identificación. Entonces, ya que nos encariñamos con dicho personaje, el autor decide que ¡pum!, se muere, y no hay algo que podamos hacer al respecto más que llorar en su tumba ficticia. Acompáñame a ver algunos casos que a mí me dejaron bastante dolido. A continuación, Mexican Power presenta Sonrisas que no pudimos proteger número 2. Este primer personaje fue una de las muertes que más me dolió. Se trata de Jerome McElroy, mayormente conocido por su sobrenombre Chef. Por lo general, Stan, Kyle, Cartman y Kenny llegaban a la cafetería de la escuela con alguna duda infantil respecto de un tema que no lograban comprender del todo, pues eran solo unos niños. En ese momento, Chef les daba un consejo útil y después procedía a cantarles sobre lo mucho que disfrutaba ponerla. Este era uno de mis personajes favoritos de toda South Park, pues además de ser uno de los pocos personajes con sentido común, también tenía todo tipo de canciones para marranos, tales como: cuando él la ama a ella y ella lo ama a él. A veces él no la quiere para nada, pero le miente para que ella le deje hacer lo que él quiera. La magia ya comienza y quedan desnudos, rico, con caricias y toqueteos. Algo en él crece mucho. Se revuelcan en la cama y empiezan a calentarse. Y el hombre dice te amo y la mujer dice un momento, tengo que ir al baño. Y esperas y esperas y esperas y esperas. Y esperas y esperas y esperas. Esperas y te vas enfriando y ella sigue en el baño. Al fin ella regresa y te dice: papi, estoy caliente. Y es cuando saltas encima y le bombeas todo su... ¿Quién coño se lo hizo, mamá, en el baile? Tristemente, la vida del personaje culminaría con un giro bastante perturbador en el episodio 1 de la 10ª temporada de la serie, El regreso de Chef, durante el cual volvieron a este personaje en Fan de Cuties, un problema en que los protagonistas buscaron ayudarlo, mas no pudieron, viendo cómo la manipulación mental de la cual era víctima Chef acabó por tirarlo desde una gran altura sobre una piedra, además de ser partido a la mitad por un león de montaña y un oso pardo. Los fans más despiertos notaron que había cierta similitud entre este episodio y el episodio 12 de la 9ª temporada del show, y aquellos que estaban al pendiente de los chismes confirmaron la relación entre ambos episodios. Resulta que en tal, South Park se burla de la cientología y hace ver a sus seguidores como un montón de crédulos estafados, algo que Isaac Hayes, actor que interpretaba a Chef, le pareció de muy mal gusto. Renunció debido a que la serie estaba pasando de hacer humor a decir discursos intolerantes en contra de una religión. Esto decepcionó mucho a los creadores Trey Parker y Matt Stone, pues mientras hubo burlas hacia el Islam, el budismo o el cristianismo, Isaac Hayes nunca se quejó. Resulta que Hayes era cientólogo y probablemente recibió presión por parte de otros miembros de su iglesia para romper lazos con el show. De hecho, en el funeral del personaje, Kyle, que es interpretado por Matt Stone, dice que no hay que culpar a Chef por lo último que hizo. En vez, hay que culpar al culto que le lavó el cerebro y lo alejó de sus amigos. Y aunque vemos a Chef convertirse en una parodia de Darth Vader, sería muy difícil volver a ver al personaje, ya que Isaac Hayes falleció en 2008. Una de las mejores series animadas de DC es Young Justice, la cual había dejado a muchos con un amargo sabor de boca al final de su segunda temporada, cuando creyeron que sería cancelada definitivamente. El proyecto después fue rescatado y hasta se le puede disfrutar en HBO Max. Sea como fuere, aquí tenemos una de las versiones más carismáticas de Wally West, velocista que es mayormente conocido como Kid Flash. Siempre irreverente y con mucho sentido del humor, este personaje estaba ansioso de obtener mayor relevancia en el combate contra el crimen.
Cuando se dio cuenta de que la Liga de la Justicia no lo tomaba en cuenta, Wally junto con Aqualad, Veloz y Robin trataron de hacer sus propias rondas de vigilancia, descubriendo que los laboratorios Cadmus albergaban un clon experimental de Superman y Lex Luthor, al cual conocemos como Superboy. A lo largo de la serie demostró ser uno de los personajes con mayor carisma, teniendo fricción constante con Artemis, a quien culpaba de cualquier inconveniente en un principio. Eventualmente se enamoraron e inclusive quisieron hacer sus vidas una completamente alejada de la Liga de la Justicia. Él y Artemis parecían ir por buen camino en esta nueva vida normal, pero una crisis lo obligó a ponerse el traje de Kid Flash nuevamente. Junto a Impulso y Flash, Wally utilizó su super velocidad para salvar al mundo, aunque por desgracia, al estar fuera de condición, su menor velocidad provocó que fuera alcanzado por la energía de Chrysalis, la cual lo borró de la existencia. Artemis tomó muy mal esta noticia y la fanbase de Young Justice también. Full Metal Alchemist fue uno de los mejores animes que salió a principios del siglo XXI. Inclusive si toman en cuenta que su historia se separa bastante del canon, sigue siendo muy buena. Aquí conocemos a Nina Tucker, una chica que se hace gran amiga de los hermanos Elric, quienes llegan a su casa para aprender más sobre bioalquimia. Su padre, Shaw Tucker, estaba muy ocupado y siempre tenía un aire melancólico que hacía sentir mal a la niña. Ella siempre estaba acompañada por su perro Alexander, que hasta entonces había sido su única compañía real. Desgraciadamente, la niña sabía muy poco sobre lo que su padre en realidad había hecho. Tras esa máscara de melancolía, se ocultaba un verdadero rostro de locura. Shaw Tucker le dijo a Nina que su madre abandonó a la familia, siendo esto una horrible mentira porque en realidad el hombre había experimentado con la mujer convirtiéndola en una quimera. Lo peor sucedió cuando Nina quiso acercarse más a su padre y esto únicamente lo llevó a desvariar otra vez, tomando a su propia hija y su mascota para experimentar con ellas y convertirla en una nueva quimera. Cuando los hermanos Elric descubrieron esto, quedaron horrorizados, pero Nina, ahora convertida en un lastimero monstruo, pidió clemencia para su padre. Entonces, el que se convertiría en el asesino de alquimistas, a quien podemos llamar Scar, se encontró con esta niña transfigurada en aquella criatura condenada al eterno sufrimiento y consideró que sería piadoso utilizar su alquimia destructiva con ella, matándola al instante y ofreciendo una plegaria por su alma. También en la primera década del siglo XXI, Death Note fue uno de los animes que fascinó al mundo por su batalla entre el justiciero anónimo Kira y su perseguidor L. Este anime thriller psicológico con elementos fantásticos como los shinigamis nos muestra que el protagonista Light Yagami parece tener una ventaja enorme por encima de su rival. Sin embargo, L es tan inteligente que deduce que podría estar relacionado de una manera u otra con Killer. Con Kira para los japonésidos. L inclusive llega a esposarse con Light para confirmar sus sospechas, pero esto lo lleva a convivir mucho tiempo juntos, descubriendo que tienen varias cosas en común. Pero eso sí, todo el tiempo están pensando en cómo desentrañar lo que está pensando el otro. Se nos muestra a este investigador como alguien muy solitario y vulnerable en ciertos aspectos emocionales, pero también como un glotón adorable. Desde prácticamente el principio de la serie, esperas que L pueda encontrar un fallo en la rutina de Light para desenmascararlo y exponerlo al mundo como el verdadero Kira. Sin embargo, con una jugada que dentro de la serie fue un movimiento maestro, Light consiguió provocar la muerte de L con un ataque al corazón. Las expectativas de muchos porque el enfrentamiento final entre Light y L fuese épico, terminó dejándoles el corazón roto cuando vieron la sonrisa de triunfo en el rostro de Kira. Y a partir de entonces, solo tuvimos a Melo y Nier, que para muchos fue decepcionante, pero otros lo consideraron la verdadera victoria de L, ya que póstumamente consiguió vencer a Light. Vamos con uno de mis juegos favoritos, Far Cry 6. Este juego tiene muchos elementos que pueden despertar melancolía en tu corazón, como la adaptación de Bella Ciao, una canción italiana que habla sobre un hombre que se despide de su amada cuando tiene que unirse a la resistencia contra un régimen opresor. Y a pesar de lo bailable que suena, a muchos les causa bastante tristeza. En una de las regiones de Yara conocemos a dos personajes que inspiran a Dani Rojas a interesarse más en la revolución de la isla. Estamos hablando de un veterano de revoluciones pasadas, el Tigre, y de una muy pero muy guapa joven que es una de las voces de la nueva generación de la resistencia, Hon Ron. El Tigre, a pesar de que los dictadores siguen ascendiendo al poder, no baja los brazos y continúa con ese mismo empuje que tuviera cuando más joven.
Y Honrón tiene una actitud que realmente inspira a los demás a no dejarse vencer por las maquinaciones de Antón Castillo y sus aliados extranjeros. Sin embargo, las cosas salieron terriblemente mal cuando todo parecía ir viento en popa. La resistencia fue emboscada con gas tóxico y varios murieron sin oportunidad de escape, entre ellos el Tigre y Honrón, con quienes inclusive habíamos celebrado grandes victorias. Simplemente son muertes que cuesta superar dentro de una historia donde los personajes caen como moscas. Aunque en un principio lo conocemos como alguien que busca hacerle daño a Yotaro Kuyo, después nos enteramos que tenía un parásito que lo manipulaba. A partir de entonces, Noriaki Kakyoin sería un compañero confiable en la cruzada contra Dio. Todo esto en el universo de JoJo's Bizarre Adventure. Aunque de aquel arco mi favorito era Polnareff, Kakyoin fue uno de mis personajes selectos que ofreció una Hepburn referencia. Oigan, su voz no les recuerda a Audrey Hepburn. Si tan solo fuera 30 años más joven. Y solo por eso ya me cae bien. Utilizando su Hierophant Green, él siempre estuvo a pie de cañón dispuesto a resolver los contratiempos que retrasaran su camino hasta Egipto. Es gracias a él que Joseph, Polnareff y Yotaro no caen presas del bebé que utilizaba su stand para atacarlos durante el sueño, y hasta en un enfrentamiento estuvo a punto de perder los ojos. Sin embargo, como los campeones, se levantó de nuevo y regresó a la batalla final contra Dio, siendo el único capaz de descifrar cómo funcionaba verdaderamente el stand que tenía, The World, lo cual permitió que pudieran derrotarlo después. Bueno, eso y que Yotaro es bien Garistu, pero eso no quita que igual la muerte de Kakyoin doliera mucho. De parte de uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos tenemos a Sarah Miller, la pequeña hija de Joel. Esta chica le regaló un reloj de pulso a su padre en su cumpleaños, previo a que todo el asunto del Cordyceps estallara. Desde entonces podía verse que Joel era un tipo de pocas palabras y escasamente efusivo. Únicamente se tenían el uno a la otra, y a pesar de esto tenían una relación bastante estrecha. La madre ya no estaba, y según se nos cuenta en la secuela, Sarah disfrutaba mucho de ir a los museos, además de que en la única fotografía que conservaba de ella se la ve con un uniforme de fútbol, indicando que tenía cierta tendencia atlética. Al inicio del primer juego controlamos al personaje por toda la casa hasta que se reencuentra con su angustiado padre. Algo está muy mal en el área y la chica tiene que ver horrorizada cómo Joey le vuela los sesos a su vecino, que inexplicablemente estaba muy agresivo. Después de eso miramos tan confundidos como Sarah a través de las ventanas, viendo gente pidiendo ayuda o casas en llamas. Tratando de salir de la ciudad, Joel termina dirigiendo a su hermano Tommy hacia unas calles atestadas de gente en completo pánico, y entonces sufren un choque. Esto le daña la pierna a Sarah, así que Joel debe cargarla por todo el sitio en busca de una ruta de escape. De esta manera es que se topan con un militar, quien recibe la orden de matar a cualquiera que se tope en el camino. Los disparos no llegan a Joel, pero sí alcanzan a Sarah, quien muere en los brazos de su padre en medio de mucho dolor. Y finalmente está uno de los personajes que más dolió ver morir. Dominic Santiago en Gears of War siempre había sido el fiel compañero de Marcus Phoenix, a quien ayudó a salir de la cárcel de máxima seguridad de Jacinto para que se uniera al pelotón Delta. Regularmente cuando estabas en pantalla compartida, tu amigo era Dom y tú Marcus. Mientras le disparabas a los Locust y recorrías los diferentes escenarios, podrías escuchar las conversaciones entre estos dos amigos. Durante 3 entregas de Gears of War estuvo a nuestro lado, inclusive fuimos testigos del momento en que se reencuentra con su esposa María, quien estaba en tal estado decadente que a Dom no le quedó otra alternativa que darle una muerte lo más rápida que pudo. Todo cambiaría en la franquicia a partir de la 3ª entrega, cuando al final el pelotón Delta se ve en una situación de ruina inminente, o al menos eso parecía hasta que Dom puso la vida de los demás por encima de la suya, sacrificándose por sus compañeros y permitiéndoles salvar sus vidas. Un sacrificio que por siempre recordaremos. En fin, vivan y dejen morir. Mexican Power se va.